sí entramos en materia porque ya se nos llenó la cabina, Carolina, y tenemos en este momento al doctor Héctor Pozo. Él es médico de la Universidad Industrial de Santander, también es magíster en epidemiología de la Universidad del Valle y doctor en salud pública del Instituto Nacional de Salud Pública de México, y en este momento ejerce como miembro del equipo médico de oncología de Bayer S.A., que es uno de los laboratorios que está haciendo estas investigaciones relacionadas con la oncología de precisión. Doctor Pozo, muchas gracias por estar hoy con nosotras en Salud y Algo Más. Y bueno, para nuestros oyentes que están diciendo, bueno, eso de oncología de precisión suena como extraño, ¿de qué se trata? Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación, Paula y Carolina. Este es un tema que realmente nació hace más de 2 décadas, con el advenimiento, el descubrimiento que se hizo a raíz del proyecto de Genoma Humano, donde pudimos tener todo el mapeo de lo que son los genes y la función que tienen, digamos, en el organismo cada uno de ellos, y por tanto, digamos, como las alteraciones que van a causar o que están involucrados en la división celular y en los seres humanos. Podemos empezar a encontrar claves sobre cómo funcionan las células cancerosas. Y este descubrimiento en el año 2000 posiblemente llevó a que se hiciera una carrera inmensamente grande por tratar de descubrir cuáles eran las verdaderas las vías que llevaban a que ciertas células se volvieran cancerosas. Esto, digamos, fueron muchos años de investigación. Posiblemente entre el 2005 y el 2007 empezaron a salir medicamentos alrededor de esto, que básicamente lo que hacen es que actúan específicamente sobre aquellas vías o aquellas formas en las cuales se está produciendo una célula cancerosa. Antes, digamos y hoy en día sigue siendo muy importante la quimioterapia. No es que se vaya a reemplazar ya directamente, sino que, digamos, es una forma, es otra arma terapéutica que vamos a tener contra el cáncer. Y en esto, digamos, ya antes la quimioterapia como tal, lo que hacía era un ataque masivo sobre las células cancerosas, tanto las buenas, tanto las malas, las cancerosas como las buenas. Pero ya este tipo de tratamientos van dirigidos hacia las células cancerosas, por tanto, son mucho más seguras y usualmente mucho más efectivas también. Uy, doctor, esto es interesantísimo porque, como usted dice, la quimioterapia pues es efectiva, pero también hace mucho daño porque le lanza todo, ¿no? Tanto a lo bueno y a lo malo, y pues las consecuencias a veces no son las mejores para algunos pacientes. Entonces, aquellas personas que se quieren someter, por ejemplo, a otro procedimiento de oncología de precisión, exactamente qué es lo que tienen que hacer. A esta persona se le hace una evaluación genética, se le hace una prueba de ADN. ¿Cómo vendría siendo en español para nosotros los mortales, doctor? Porque usted es un superdotado, pero para nosotros los mortales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero es que, digamos, el médico, y hoy vamos a hablar con una de ellas, tiene que sospechar de alguna forma que puede haber en ese tumor, puede haber algo que lo explique, un mecanismo particular que hace que se produzca ese cáncer. Y por tanto, como tú bien lo dices, Carolina, es necesario solicitar un testeo genético. ¿Sí? Ese testeo genético le va a decir en una altísima proporción, dependiendo del tipo de cáncer, si su cáncer en esta persona puede ser explicado por alguna alteración genética, para lo cual tenemos un medicamento, o podríamos tener un medicamento. Digamos que en general, hoy en día, algunos tumores, cáncer de pulmón, por ejemplo, se explica entre casi en un 50%, se puede encontrar ese tipo de alteraciones. En melanoma, casi el 90%. En algunos tumores pediátricos, seguramente, y muy particular, van a ser hasta un 90 o 100%. Pero en el total, solamente tenemos posiblemente identificados alteraciones para un 25-30% de los tumores. Desafortunadamente, solamente hay de esas posibles 2.500 alteraciones genéticas que pueden explicar hoy en día el cáncer, solamente tenemos para 100 de ellas tenemos medicamentos. Pero esto está creciendo y esa es la esperanza. La esperanza es que en un futuro cercano
casi el 100% de los tumores vamos a tratarlos, ya no, como decíamos al principio, no va a ser un cáncer de pulmón o un cáncer de mama o un cáncer de cuello uterino, como decías al principio, sino básicamente un tumor el cual tiene tal alteración genética independientemente de su localización, para lo cual vamos a tener seguramente un medicamento. Pero lo primero que hay que hacer es que el médico tratante solicite un mapeo genético, una secuenciación genómica del tumor para poder identificar si existe o no la alteración en ese paciente. Doctor, justamente a través de nuestra línea de WhatsApp nos preguntan, felicitaciones por el programa, y mi pregunta es, salí con cáncer de mama, ya pasé por todo el tratamiento, pero necesito que el médico me diga qué examen de sangre ahora me puedo mandar a hacer para ver si realmente desapareció el cáncer. O sea, ella ya pasó por este tratamiento, es lo que entiendo. Sí, y seguramente si tuvo éxito, hicieron también un perfil genético con biomarcadores al inicio y tuvieron que hacerle, obviamente, pasar por muchas de las terapias que hoy en día tenemos para cáncer de mama. Pruebas de sangre como tal, digamos, no hay, pero sí hay. Hoy en día tenemos imágenes diagnósticas, la resonancia, el TAC, que seguramente van a ayudar al médico a evaluar si esta persona está o no en el momento libre de tumor, o al menos lo tiene controlado. Bueno, doctor, entonces, por ejemplo, Dios no quiera, a uno le diagnostican un cáncer, ¿no? Vamos a aterrizarlo a la realidad. A una persona le diagnostican un cáncer y esta persona está oyendo Salud y algo más y dice, mire, yo escuché sobre la oncología de precisión. ¿Cómo hace uno para acudir al seguro y decir, yo quiero que me hagan este examen o quiero acudir al procedimiento del que hablaron con el doctor Pozo? ¿Esto lo cubre el seguro? ¿Cómo se acude a un médico de precisión? ¿Cómo es el formato o el protocolo? Bueno, los oncólogos en este país usualmente ya tienen, digamos, todos están haciendo oncología de precisión, la gran mayoría de ellos. Es decir, muchos de ellos lo que hacen es que en principio cuando entran en el proceso de diagnóstico, usualmente, y si lo sospechan, solicitan una prueba genómica que está en el plan de beneficios. Es decir, no es algo que no se pueda hacer hoy en día acá. Y dependiendo de ese tipo de tumor, van a resultar una serie de alteraciones, para lo cual el médico seguramente va a prescribir el medicamento si es que lo tenemos disponible para que podamos, digamos, tratar ese tumor de la forma más adecuada. Pero lo primero es particularmente, es decir, todo oncólogo clínico, todo en general, todo médico que trata cáncer en este país tiene las herramientas necesarias para sospechar y solicitar, ante una sospecha de un tumor que pueda albergar una alteración genómica accionable y que pueda ser tratable, tiene la capacidad también de pedir este test genómico e identificar esa alteración. Bueno, doctor, ahora vamos al tratamiento como tal. Una vez uno logra hacer todo este procedimiento al cual usted hace referencia, el test genómico y demás, y el diagnóstico por parte del tratamiento de que realmente uno cumple con alguna de esas alteraciones genéticas que ustedes ya tienen identificadas, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Son unos medicamentos? ¿Cuántos son? ¿Por cuánto tiempo? Cuéntenos un poco al respecto del tratamiento como tal. Es bien interesante porque, bueno, hoy en día hay medicamentos de estos muchos son inyectables, pero hay algunos que son orales, y de hecho hay ya medicamentos pediátricos que vienen en jarabe, sí, por decirlo así, que es una revolución total en esto, porque, digamos, es un jarabe que puede ayudar a controlar, incluso curar un cáncer. Ahora, usualmente este tipo de medicamentos tienen tasas de respuesta más allá o alrededor del 80% en algunos de ellos. Incluso en niños tienen curaciones muy alrededor de una tercera parte de ellos van a tener respuesta completa, incluso en estadios avanzados de la enfermedad. Ahora, ¿por cuánto tiempo va a ser? Es algo que aún no lo tenemos muy claro, porque no sabemos por cuánto tiempo tenemos que dar este tratamiento. Seguramente con la doctora Alejandra ahora lo vamos a hablar, porque igual el tumor puede volver a aparecer, pero dar un medicamento por toda la vida para algo que no sabemos si va a volver a aparecer también es cuestionable. Así que esto es un dilema hoy en día, que lo planteas muy bien, porque realmente
hoy en día sabemos que hay que darlo mientras desaparezca el tumor y un tiempo prudencial más, pero más allá, sobre todo en niños, no sabemos cuánto tiempo. En adultos sí, al menos debe estar por 5 años el tratamiento, hasta cuando, digamos, haya una respuesta completa o se pueda hacer algo adicional para tratar de controlar mejor el tumor. Doctor, los estudios clínicos que ustedes han hecho, ¿los han hecho en qué tipo de demografía? ¿Los han hecho aquí en Colombia? ¿Los han hecho en los Estados Unidos? ¿Qué tipo de estudios se han hecho para, pues, con estos medicamentos? Bueno, hay, En Colombia se están haciendo estudios de esto. De hecho, algunas compañías farmacéuticas han invertido una gran cantidad de recursos para que se hagan este tipo de estudios en Colombia. Pero particularmente de donde yo trabajo, este tipo de estudios se han hecho particularmente en Estados Unidos y en países de Europa Occidental. Realmente, y como no son tan frecuentes, pues realmente se hace en muchos países al mismo tiempo tratando de captar pacientes para que se puedan beneficiar en estos ensayos clínicos de este tipo de tratamientos, pero usualmente se hacen en países como Europa y Estados Unidos. Bueno, y precisamente vamos a saludar ahora junto al doctor, que estamos aquí en W Radio y saludando a Alejandra Calderón, quien es médica de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella es especialista en pediatría de la Universidad de La Sabana y supraespecialista en hemato-oncología pediátrica de la Universidad Militar Nueva Granada y hemato-oncóloga pediatra de la Fundación Santa Fe de Bogotá y del Instituto Nacional de Cancerología. Doctora Alejandra Calderón, muy buenas tardes y también bienvenida a Salud y Algo Más. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya estamos ahora sí con nuestro panel de expertos completo y estaba ahorita diciendo el doctor Pozo hablando sobre el tratamiento en los niños y yo quisiera que usted nos contara un poquito y nos ahondara cómo funciona este tratamiento en los niños, qué han visto ustedes, cómo reaccionan ellos con respecto a los adultos. Bueno, en los pacientes pediátricos, como bien decía el doctor Pozo, hay uno de estos medicamentos que afortunadamente se cuenta con una presentación en jarabe, es decir, es un medicamento con una presentación oral que los pacientes pediátricos pues afortunadamente han tenido pues una muy buena aceptación con esta forma de medicamento y sus padres por supuesto también. Es un medicamento que ha sido muy bien tolerado y que pues obviamente debido a esta presentación lo pueden tomar en casa, lo cual es una gran ventaja para los pacientes pediátricos el no tener que estar asistiendo de manera continua a un centro hospitalario y poder tomarlo de esta manera fácilmente en casa sin ninguna dificultad de estar, por ejemplo, puncionando al paciente, o sea, tomando accesos por las venitas para poder administrar el medicamento. Claro que también, como decía el doctor Pozo, pues depende de cuál sea la patología que tiene el paciente para poder definir si es candidato o no a recibir este medicamento, pero la verdad ha sido muy bien recibido y bien tolerado. Doctora Alejandra, estamos hablando, usted nos dice que ustedes han logrado observar cambios significativos, mejorías significativas. Hablemos de porcentajes en casos que usted haya tratado. Bueno, la verdad es que el cáncer, si lo vemos en general, comparado a la población pediátrica con la población de adultos, la población pediátrica es mínimo los casos que tiene comparado con adultos y eso lo vemos tanto a nivel mundial como en Colombia. La proporción de cáncer pediátrico afortunadamente es mucho menor y por lo tanto los casos de pacientes pediátricos que tienen esta clase de tumores que son candidatos a recibir estos medicamentos pues es muchísimo menos que la de los adultos. Entonces los pacientes han tenido muy buenas respuestas con estos medicamentos, pero créeme que no son tantos los pacientes pediátricos ni en Colombia ni en el mundo que están todavía bajo estos tratamientos. Sin embargo, sí te podemos decir que sí son tasas significativas de respuesta de los pacientes que han sido candidatos dentro de los estudios, obviamente que han sido pacientes evaluados de manera rigurosa, que han cumplido con unos criterios adecuados para entrar a estos estudios y que han recibido los medicamentos, han tenido unas tasas de éxito
muy, muy altas. Entonces son pacientes que les ha ido muy bien con estos tratamientos, con tasas de respuesta completas, de verdad maravillosas, de 60-70%, y dependiendo de la clase de tumores que tengan, cercanas al 90%, pero todo depende de qué clase de tumor tienen estos pacientes. Doctora, me pregunta una seguidora de las redes sociales, Laura Hernández. Mi niña tiene leucemia, tiene 4 años y quisiera saber si podríamos acudir al jarabe del que están hablando los doctores y cómo hacer para ello. Bueno, desafortunadamente para las leucemias todavía no está disponible este medicamento. Digamos que era lo que estábamos hablando ahora, de pensar en que vamos a dejar de hablar de diferentes clases de tumores para simplemente pensar en que el cáncer, vamos a pensar de acuerdo a las mutaciones que tienen los pacientes, y que vamos a tratar de imaginar que es como cuando uno va a que le hagan el mejor vestido posible a uno, el mejor traje para que a uno lo vistan de la manera pues más perfecta. Lo mismo se va a tratar de tratar el cáncer de un paciente. Entonces, lo que está pasando en este momento con esta clase de tumores es que no estamos tratando de llamarlos por el nombre, sino de buscarles una mutación a la cual les va a servir este medicamento o no. Entonces toca estudiar para estas mutaciones, para estas enfermedades, si tienen o no la mutación que los hace candidatos a recibir el medicamento o no. Desafortunadamente, para la mayoría de las leucemias hemos visto que no son candidatos a recibir este medicamento. Entendido, doctora. Y bueno, vuelvo con el doctor Pozo porque como siempre en los tratamientos es importante saber si tiene algunas contraindicaciones, si digamos el tratamiento no se da con la debida supervisión médica. Cuéntenos un poco, doctor, sobre esos efectos secundarios que podría presentar este tipo de oncología de precisión. Realmente los efectos secundarios son realmente muchísimo menores que lo que uno esperaría con otro tipo de terapias. Digamos que aquí hay una preocupación específicamente en niños porque en algunos medicamentos alteran o van hacia hacia ciertas alteraciones genéticas que están involucradas con ciertas funciones en los niños. Pero hasta ahora lo que hemos visto después de 4 años posiblemente de seguimiento es que no hay ningún problema. En general, la mayoría de los eventos adversos, sobre todo que se han documentado y particularmente en niños, tienen que ver con aumento del apetito, que al final lo ven como como algo bueno y no como un evento adverso. Algunos van a presentar algo de anemia, pero realmente en general lo que uno encuentra de eventos adversos es muy, muy raro. Doctor, también por las redes sociales nos hacen la siguiente pregunta. Cordial saludo, felicitaciones por el maravilloso programa. Tengo un tumor desmoide hace 9 años. He tenido tratamiento no exitoso con tamoxifeno. Quiero saber si la oncología de precisión tiene algún tratamiento para este tumor y de tenerlo, ¿dónde puedo consultar? Muchas gracias. Bueno, lo importante, y muchas gracias por la pregunta, es que se hable con su mastólogo o el oncólogo que lo está tratando. Usualmente existe y hay una posibilidad de que pueda existir una alteración que la pueda explicar, pero creemos que esto debe ser discutido particularmente con su oncólogo o con su mastólogo tratante. Doctor, quisiera preguntarle sobre el avance de este tipo de oncología de precisión. Ya ustedes decían que hay unas mutaciones identificadas, pero ¿a dónde vamos con este tipo de tratamientos? ¿Siguen investigando? ¿Qué esperan en los próximos años? Cuéntenos un poco al respecto. Bueno, hay una serie de ensayos clínicos inmensamente grandes en todo el mundo en el cual hay una búsqueda afanosa de este tipo de alteraciones en miles de tumores. Ya hoy se están secuenciando incluso un ensayo clínico muy grande llevado por el NCI de los Estados Unidos, el MATCH. Secuencia 300,000, está secuenciando 300,000 tumores para tratar de identificar en ellos ese tipo de alteraciones y cuáles medicamentos le pueden servir. Hoy en día, junto este tipo de investigación
con la ayuda de inteligencia artificial y la genómica, seguramente en muy pocos años vamos a tener una explosión de muchos medicamentos, de muchos tratamientos que apunten hacia este tipo de alteraciones que van a encontrar en estos estudios. Pero la investigación continúa a pasos agigantados, y lo que veíamos como un sueño hace 4 o 5 años, hoy en día, seguramente en muy pocos años vamos a tener muchos más medicamentos disponibles. Doctora Alejandra, ¿cuál ha sido la mayor dificultad o el mayor desafío a la hora de dar este medicamento o este tratamiento en los niños? ¿Qué es lo que más han encontrado difícil en este tratamiento? Bueno, la verdad es que cuando este tratamiento se empezó a administrar a algunos pacientes, el cambio en el paradigma y contarle a los padres que no necesariamente los pacientes van a recibir quimioterapia ha sido pues difícil, que las personas entiendan que hay otro tipo de tratamientos diferentes. Uno creería que el hecho de contarles que hay cosas diferentes a la quimio sería muchísimo más fácil, pero a veces no es así. A veces cuando uno habla de cáncer, las personas dan por sentado que el tratamiento es estrictamente la quimioterapia. Entonces a veces cuando uno les cuenta que hay otro tratamiento, que es un medicamento, que es un jarabe y que se lo van a tomar en casa, no necesariamente lo toman de una buena forma y creen que tal vez no es el tratamiento ideal el que les estamos brindando. Entonces en algunos escenarios ha habido un poco de resistencia a aceptar esta clase de tratamiento. O sea, como si son incrédulos porque dicen, si no hay quimioterapia, exacto, pues esto no me va a funcionar, como si fuera agüita sucia. Sí. Exacto. Dirán, de eso tan bueno no dan tanto. No dan tanto, exacto. Jarabe en casa, como así. Pasa, ¿sabes? ¿Y sabe qué es lo que pasa, doctores? Que con mucho respeto hay gente que cree eso, como por ejemplo con la bioenergética, ¿no? Y dicen, no, esa agüita sucia que le dan a uno esas energías, eso no sirve porque es que eso no es químico. Hay gente que lo piensa así, porque creen que solo la quimioterapia y la radioterapia funciona, es verdad. Sí. Cada quien con su sistema de creencias, sí. Hace algunos años, cuando aparecieron las terapias dirigidas, los inhibidores de la tirosinquinasa, que no producen alopecia, por ejemplo, que no producen caída del pelo, la gente decía, no me están dando nada porque no se me cae el pelo. No me quedo y realmente lo que estaba, pues era otro tipo de medicamentos más eficaces en ese momento, con menos eventos adversos, entre ellos la alopecia, pero la gente pensaba que no se le estaba dando nada simplemente porque no se le caía el pelo. Pues justamente para eso tenemos a nuestros expertos aquí en salud y algo más, para entender la tecnología que avanza para tratamientos contra el cáncer. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Continuamos en salud y algo más hablando sobre la oncología de precisión con la doctora Alejandra Calderón y el doctor Héctor Pozo. Recuerden que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta a nuestros especialistas, pueden marcar al 601-326-2325 o al 601-326-2350. Y justamente tenemos en la línea a Diego. ¿Usted en qué ciudad se encuentra y qué nos quiere preguntar hoy? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy en la ciudad de Cali. Mi nombre es Diego Montealegre. Felicitaciones primero que todo por el programa. Muchas gracias. Una pregunta, y es, tengo un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. Ya hice tratamiento, hice el protocolo Hipercivad. Hace 10 meses lo terminé y ahora estaba en quimioterapia de mantenimiento. Pero resulta que me ha salido un resultado, precisamente en una prueba que me hicieron, una biopsia de médula, en el cariotipo, me salió una translocación 119, me dice el médico. Yo obviamente, como decían ahorita ustedes, yo como mortal no sé exactamente eso qué significa, pero lo que me han dicho es que hay un riesgo muy alto de recaída. Y un médico que visité, otro médico pidiendo una segunda opinión, me habló de un medicamento, pero no recuerdo el nombre, pero me hablaba que era oncología de precisión. Me explicaba él que era como un anticuerpo que iba a atacar, pero de esa parte genética. No sé, entonces la pregunta es básicamente, ¿qué en estos casos pues de leucemia y teniendo esta translocación 119, que no sé exactamente qué es, ¿se ha tenido alguna experiencia? ¿Se ha hecho algo en Colombia? ¿Sí hay opciones en cuanto a la oncología de precisión para casos así como este? Doctor Héctor. Bueno, Diego, yo realmente del tema no podría opinar, pero usualmente lo que pasa es que
En muchos de estos, hasta ahora estamos ganando conocimiento sobre esto. Yo mencionaba que posiblemente hay 2.500 alteraciones hoy en día que podrían explicar incluso mucho, una puede ser la que nos acaba de mencionar. El caso es que tenemos medicamentos para pues un pequeño porcentaje hasta hoy en día de esto. Y seguramente si este médico que le dijo, seguramente un hemato-oncólogo le mencionó esta parte, es porque ya seguramente hay algún tipo de medicamentos que podrían estar actuando a ese nivel. Pero digamos que en eso es lo único que yo le podría decir en estos momentos. También tenemos a esta hora en línea a Juliana. Juliana, ¿qué nos quiere decir hoy? Buenas tardes, mi nombre es Juliana. Mi consulta es, tengo una tía que fue diagnosticada con cáncer de páncreas, estado 4. A ella la única opción de tratamiento que le dieron fue la quimioterapia. Quisiera saber si este tratamiento, el que está hablando el doctor, pues se puede aplicar para ella. No, en cáncer de páncreas no hay realmente, hasta este momento, no quiere decir que en el futuro no lo haya, pero hasta este momento, digamos, la opción es quimioterapia, pues con los resultados, digamos, un poco modestos que hay alrededor del papel de la quimioterapia en cáncer de páncreas. Doctor, yo le tengo una pregunta. Vamos a hacer una comparación un poco odiosa, pero pues tengo que hacérsela y usted me dirá si soy imprudente o no. Pero, por ejemplo, si uno comparara la quimioterapia o los tratamientos tradicionales con estos nuevos jarabes y estas nuevas alternativas tan maravillosas, ¿qué tipos de contraindicaciones o qué tipos de consecuencias o de beneficios también se podría decir hay? Porque, por ejemplo, la quimioterapia y la radioterapia, por ejemplo, la radioterapia da mucha fatiga, la quimioterapia da mucha náusea, da vómito. ¿Qué podríamos ver el uno con respecto al otro? Bueno, digamos, no hay estudios que comparen quimio bajo la misma, es decir, como aleatorizados con la misma, en el mismo tumor o con la misma alteración genómica, quimio contra medicina de precisión, o contra una terapia de oncología de precisión. Pero lo que sí le puedo contar es que, digamos, en general en beneficios, mientras la quimioterapia, digamos, la respuesta de los pacientes no va más allá del 30%, con oncología de precisión puede ser para ese mismo tumor hasta un 80%. Eventos adversos, anemia, digamos, el linfopenia, bueno, perdón, pero que estoy usando términos médicos, bueno, pero digamos, afectación de la médula ósea casi siempre va a haber en un 60 o 70%. Acá, con la oncología, las terapias de oncología de precisión no afectan más allá del 10%, 15% máximo la médula ósea, que es la que está produciendo sangre. Así que realmente no hay digamos, es una comparación, sí, es odiosa porque no hay estudios que lo avalen, pero sí realmente las diferencias son enormes en cuanto a eficacia, pero sobre todo a seguridad y en especial en calidad de vida de los pacientes. Quiero preguntarle a la doctora Alejandra sobre el avance. Hablando en cuanto al tema preventivo, ¿qué tan avanzado tiene que estar el cáncer en el niño para que ustedes puedan empezar este proyecto de oncología de precisión? Bueno, se ha mostrado que pacientes incluso en estadios avanzados de la enfermedad tienen muy buenas respuestas con esta clase de tratamientos debido a que están dirigidos contra una mutación en particular. Entonces, en verdad estos medicamentos tratan en verdad, por decirlo así, como de tratar de arreglar ese error que hay. Entonces, no se trata a veces de qué tan grande o qué tan pequeño está el tumor, sino de si tiene o no tiene esa mutación y de tratar de repararla, y finalmente a eso es a lo que va el medicamento, y por eso es que finalmente tienen una respuesta en los pacientes en los cuales hay ese error genético. Entonces los pacientes que lo tienen presentan una respuesta. Quien no tiene esa alteración, pues finalmente nunca va a tener una respuesta a esa clase de medicamentos porque no tiene ninguna cosa que reparar. O sea, finalmente no tiene ningún blanco de acción ese medicamento para trabajar porque no está ese error genético. Correcto. Bueno, doctor, muchos dirán,
Bueno, eso suena muy bien y demás, pero ¿qué tan fácil en Colombia es acceder a este test genómico para iniciar por lo menos la idea de poder acceder a la oncología de precisión? En general, digamos que en Colombia sí tenemos acceso a estos test. Igual como lo mencioné al principio, está en el plan de beneficios. El problema va a ser, usualmente, es que no todos los medicamentos que pueden ser usados cuando se encuentra algún tipo de alteración están aún disponibles en Colombia. Esperamos que en los próximos años, con el fortalecimiento de las entidades regulatorias en Colombia, podamos, digamos, traer muchos más de estos medicamentos al país y que muchas más personas se pueden beneficiar. Está demorado el tema del INVIMA. Y nos llega rápidamente, doctor, una pregunta aquí a través del WhatsApp. Dice, en mi familia genéticamente comprobado hay síndrome de Lynch de parte de padre. Tengo 2 hijos de 33 y 35 años. A la hija le hicieron una histerectomía a los 30 años y mi esposo ha tenido 3 cánceres. El hijo tiene el gen activo. Doctor, ¿se puede prevenir con algún medicamento la aparición de nuevos tumores? Gracias. Hasta este momento no tengo conocimiento de que se pueda hacer. Desafortunadamente toca seguir en vigilancia activa en estas personas para, digamos, detectar lo más tempranamente posible este tipo, cualquier tipo de cáncer, entre los cuales están los que menciona, y también está el cáncer de colon, por ejemplo. Bueno, pues es el doctor Héctor Pozo, quien es doctor en salud pública y miembro del equipo médico de oncología de Bayer. Muchas gracias por estar hoy con nosotras aquí en Salud y Algo Más. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Carolina. Y también agradecemos a la doctora Alejandra Calderón, quien es hemato-oncóloga pediatra de la Fundación Santa Fe, y de seguro, doctora, la agendaremos para muchos otros temas y preguntas que tenemos respecto a la pediatría. Gracias. Muchas gracias.